Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Hoy quiero compartirte un mensaje de la palabra del Señor y quiero comenzar leyendo un texto que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo del 30 en adelante unos versículos. Dice así: y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta es la ocasión cuando el apóstol Pablo está en la cárcel. Ustedes se acuerdan que estaba en el calabozo de más adentro y hubo un terremoto mientras Pablo y Silas cantaban himnos al Señor y las cárceles se abrieron. En este pasaje se nos cuenta que este hombre, que era el carcelero, el jefe de la cárcel, se quería matar porque pensó que todos los presos se habían escapado. Sin embargo, Pablo desde el calabozo de más adentro, por la revelación del Espíritu Santo, supo que se iba a matar y le dijo: no te hagas daño. Estaba en lo oscuro. Todos estamos aquí, le dice Pablo. Pidiendo luz fue a ellos y entonces él se dio cuenta que realmente ellos eran siervos del Dios Altísimo. Así que les pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En esta pregunta, él está refiriéndose a sí mismo. ¿Qué debo yo hacer para ser salvo? Pero la promesa se amplió más allá. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo no solamente tú, sino tu familia. Entonces, hoy quiero hablarte acerca de las promesas de Dios para nuestros hijos. Hay promesas del Dios Todopoderoso, el Creador del universo, para los hijos que tú amas y por aquellos que tú te desvives y quizás hasta el momento ellos son la razón de tu existencia en esta tierra. Dios promete para nuestros hijos muchas cosas, pero hoy quiero mencionarte solamente tres que me parecen básicas y de suma importancia, que sería la protección física. Dios promete protegerlos. Hay una palabra en el Salmo 102, 28, donde dice que tus hijos habitarán seguros. Salmo 102, 28. Tus hijos habitarán seguros. En Isaías 49, 25, la palabra del Señor nos dice: yo te defenderé tu pleito, defenderé tus batallas. Y dice: y salvaré a tus hijos. Dios nos promete protección. En el Salmo 103 se nos dice que Dios es el que rescata del hoyo en nuestra vida. En el Salmo 23 se nos dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré a mal alguno, porque el Señor estará con nosotros, porque tú estarás conmigo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. También se nos dice en el libro de los Salmos que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Si tú estás en los caminos del Señor, pon a tus hijos bajo la cobertura del Señor. Ponlos en oración. Dile al Señor: cuida a mis hijos, cuida a mi descendencia, cuida mi sangre, cuídalos y Dios los va a cuidar. Si tú eres un siervo de Dios y oras continuamente por tus hijos, Dios promete protegerlos, Dios promete cuidarlos. Así ellos estén lejos de ti, quizás en el extranjero, o quizás están dentro de tu hogar, pero cuando salen a la escuela, salen al colegio o salen a algún otro lugar, tú te quedas preocupado, o andan en las calles en vicios. Dios protegerá a tus hijos porque hay una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que el diablo no los puede cortar mientras Dios no cumpla esa promesa, pero tú tienes que ser fiel a Dios y orar continuamente por ellos. Segundo, quiero decirte que el Señor nos promete para nuestros hijos, para nuestra descendencia, provisión. Nos promete bendición económica, material. En Génesis se nos dice que Dios es Jehová Jireh. Yo soy Jehová, tu proveedor. Qué lindo es eso. Entonces, en Isaías 61:9 dice que la descendencia de los hijos de Israel serían llamados benditos.
de Jehová. Y las promesas que es para la descendencia de Abraham también es para nosotros. Nosotros, la iglesia, somos el Israel espiritual, el Israel de Dios. Y hay promesa también para nuestros hijos, que serían benditos. La gente va a decir, esta gente está bendita por Dios. Además, dice en el Salmo 37, 25, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, ni su semilla, o sea, su descendencia, sus hijos, que mendiguen pan. Tus hijos, hermano, no van a mendigar pan. Una vez usted ha creído en Cristo y se convierte en un hombre, bueno, si eras haragán, trabajador. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Así que nosotros debemos de ser gente trabajadora. El que no trabaja, que no coma, dice el apóstol Pablo. Y el que no trabaja, anda desordenadamente. Así que los hijos de Dios debemos de ser trabajadores. Si tú eres una persona trabajadora, inteligente, y le pides a Dios sabiduría para poder producir, para poder edificar tu casa, para suplir las necesidades de tu hogar, nunca faltará el pan en tu mesa. Dios ha prometido y Dios no puede fallar. Dios suplirá lo que haga falta, dice Pablo, conforme a sus riquezas en gloria. Así que no te aflijas, no te deprimas, no estés en ansiosa inquietud, porque si Dios viste a los lirios del campo, esas florecitas que crecen en el campo, lindas, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas, no lo hará contigo, no lo hará con tus hijos si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios. Y si Dios alimenta a los cuervos, que no tienen granero, no tienen despensa, pero no se mueren de hambre, no va a alimentarte a ti. Dios proveerá tu provisión. Eso tenemos que creerlo con todo el corazón y pedirlo. El pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Ahora por último quiero hablarte de la salvación del alma. Dios ha prometido entonces, según este texto, en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tus hijos, tú y tu familia serán salvos. Tú no puedes afligirte, no debes afligirte por la salvación de tu descendencia, porque Dios ha prometido salvarlos si usted tiene un corazón circuncidado. Aquí hay una promesa hermosa en Deuteronomio 30, versículo 6, que dice, yo circuncidaré tu corazón. Jehová circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el temor de Dios no te va a faltar y que el temor de Dios no va a faltar en tus hijos. Tú tienes que ser un ministro, un siervo del Señor. Tú tienes que ser un siervo del Señor. Tú tienes que mostrarle a tus hijos el camino. Tú tienes que enseñarles no solo de palabras, sino de hechos, el camino del Señor. Y tus hijos van a seguir tus pisadas. Tus hijos van a seguir tus caminos. Pero tú debes darles el ejemplo. Y dice que el Señor circuncidará tu corazón y el corazón de tus hijos. Qué lindo pensar que el Señor va a poner en nuestros hijos el temor de Dios para que ellos obedezcan y caminen en el temor y en la obediencia a Dios. Además de eso, el Señor ha prometido, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos y tus hijas profetizarán, verán visiones, soñarán sueños. Isaías 59, 21, mi espíritu que está en ti no faltará de ti y de tus hijos. Entonces, hay una promesa, esas promesas que eran para el pueblo de Israel, nosotros nos apropiamos de ellas, como dice el apóstol Pablo, tomando un pasaje del libro de los Salmos, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Hablamos fe y hablamos la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios estará en nuestros hijos, estará en nuestra descendencia. Entonces, ¿qué promesa más preciosa esa? Que si el Espíritu de Dios está sobre nuestros hijos, va a ser más fácil para ellos poder servirles al Señor. Entonces, el único requisito para que estas promesas de bendición vengan sobre tus hijos es que tú le sirvas a Dios, que tú seas un creyente, que tú seas un verdadero creyente. No solamente aquellos que creen y no actúan, sino el que cree y obedece. Cuando tú le sirves a Dios con todo tu corazón, entonces tú vas a ver sobre tus hijos estas bendiciones. ¿Estás tú sirviéndole al Señor? ¿Qué tan recto eres? ¿Qué tan justo eres? ¿Qué tan bien andas en los caminos del Señor? Hay gente que se llaman evangélicos, pero hermanos, dejan mucho que desear. Hay gente que fueron evangélicos y se descarriaron. Vuelve al camino del Señor
y ponle un seguro de vida a los hijos que tú amas. El Señor ama a tus hijos, ama a tu descendencia cuando tú estás en los caminos del Señor. Si tú te apartas del camino del Señor, le quitas a tus hijos la cobertura y la bendición que Él ha prometido darles. Así que mi hermano, en el nombre de Jesús, metámonos cada día más con Dios, busquemos más a Dios, obedezcámosle, aprendamos más de su palabra y pongámosla por obra y enseñémosla a nuestros hijos y veremos en ellos el temor de Dios y el deseo de nuestro corazón cumplido cuando veamos hijos temerosos de Dios que andan rectamente y que son de bien para la sociedad. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos.